Imagina una ciudad tan famosa que definió la idea misma de la guerra heroica, pero tan esquiva que durante siglos nadie pudo demostrar que hubiera existido. Una ciudad cantada por poetas, destruida por un engaño, protegida por dioses y borrada de la historia real. Ahora imagina que, 3000 años después, alguien empieza a desenterrar sus muros y descubre algo inquietante, no una Troya, sino muchas. Entonces la pregunta ya no es si Troya fue un mito. La verdadera pregunta es esta: ¿qué parte del mito esconde una verdad que nunca quisimos aceptar? Durante casi 2000 años, la guerra de Troya fue tratada como literatura, no como historia. Un relato hermoso, épico, lleno de símbolos pero imposible de verificar. Héroes invencibles, dioses que intervienen en batallas humanas, un conflicto iniciado por amor y resuelto por un caballo de madera. Demasiado perfecto, demasiado narrativo, demasiado conveniente. Pero aquí está el primer detalle inquietante. Los griegos antiguos no pensaban que fuera un cuento. Para ellos, Aquiles no era ficción. Héctor no era un símbolo, eran antepasados, modelos de virtud, de honor y de tragedia. ¿Por qué una civilización construiría su identidad sobre una mentira absoluta? Homero, o quienes escribieron bajo ese nombre, no presentaron la Ilíada como fantasía, la presentaron como memoria, y eso cambia todo. El contexto es simple pero incómodo. Las historias de Troya se escriben alrededor del siglo VIII a.C., pero narran hechos ocurridos, supuestamente, hacia el 1205 a.C. Son 500 años de distancia, un abismo temporal enorme. En ese tiempo los detalles se distorsionan, los nombres se exageran y los hechos se transforman en leyenda. Pero aquí aparece el conflicto central. Que una historia sea exagerada no significa que sea falsa. De hecho, muchas guerras reales han sido recordadas de forma mucho más simbólica que precisa. Y Troya podría ser exactamente eso, una guerra real convertida en mito para que no se olvidara jamás. Y justo cuando parece que la lógica gana, surge una pregunta incómoda. Si Troya nunca existió, ¿por qué alguien describió con tanto detalle su geografía, sus murallas, sus puertas, su posición estratégica? Lo realmente extraño llega ahora. Durante siglos nadie supo dónde buscar Troya. Algunos pensaban que jamás había existido, otros creían que Homero había inventado todo, hasta que en el siglo XIX apareció un hombre impulsivo, obsesivo y peligrosamente convencido de tener razón: Heinrich Schliemann. Schliemann no era historiador, no era arqueólogo, era un comerciante rico con una idea fija: demostrar que Homero decía la verdad. Y esa obsesión lo llevó a una colina aparentemente insignificante en la actual Turquía, llamada Hisarlik. Nadie esperaba nada de ese lugar. Y sin embargo, bajo esa colina estaba Troya, o algo mucho más inquietante. Schliemann empezó a excavar de forma brutal, destruyendo capas enteras de tierra porque estaba convencido de que la Troya homérica debía encontrarse en lo más profundo. En su prisa eliminó pruebas irrecuperables. Y aún así encontró murallas, torres, puertas monumentales. Había una ciudad allí, pero ese descubrimiento no resolvió el misterio. Lo multiplicó, porque debajo de Hisarlik no había una ciudad, sino muchas. Capas y capas de asentamientos construidos uno sobre otro durante más de 1000 años. Troya no fue una ciudad que nació y murió, fue una ciudad que cayó, se reconstruyó, volvió a caer y volvió a levantarse. Aquí aparece el primer gran giro narrativo. Cuando hablamos de Troya, no hablamos de un lugar, sino de una secuencia de civilizaciones. Los arqueólogos identificaron al menos 9 Troyas principales, algunas pequeñas, otras sorprendentemente poderosas, y una de ellas cambia por completo la historia. Troya Sex. Esta ciudad existió aproximadamente entre el 1700 y el 1250 a.C. Tenía murallas colosales, torres defensivas, puertas diseñadas para controlar el acceso. No era una aldea indefensa, era una fortaleza rica, estratégica y respetada. Exactamente el tipo de ciudad por la que se libran guerras.
Pero Troya Sexto no fue destruida por enemigos, fue destruida por un terremoto. Durante un momento todo parecía derrumbarse. Si la Troya poderosa cayó por causas naturales, entonces Homero volvía a quedar desacreditado. Pero justo cuando el misterio parecía resolverse, aparece Troya Séptimo, construida apresuradamente sobre las ruinas de la anterior. Troya Septe muestra algo distinto: casas apiñadas, almacenes improvisados, signos claros de escasez y tensión, y lo más perturbador, restos de incendios, armas abandonadas y esqueletos sin enterrar. Esta ciudad no cayó por la tierra, cayó por la violencia. ¿Sabes qué es lo más inquietante? La fecha de esa destrucción coincide sorprendentemente bien con el periodo en el que los reinos micénicos griegos estaban en plena expansión militar, y aquí entra la parte que pocos conocen. Los textos hititas, documentos reales escritos en tablillas de arcilla, mencionan una ciudad llamada Wilusa. La describen como un reino importante, situado exactamente donde se encuentra Troya, y mencionan conflictos diplomáticos y militares con pueblos del oeste, pueblos que encajan demasiado bien con los griegos micénicos. No hablan de Helena, no hablan de dioses, hablan de tratados, traiciones, rebeliones y guerras regionales. Troya no era un símbolo romántico, era un punto clave del comercio internacional. Controlaba el paso entre el mar Egeo y el mar Negro. Quien dominaba Troya, dominaba rutas de grano, metales y riqueza. Y de pronto, la guerra deja de parecer una locura poética y empieza a parecer una disputa económica. Entonces llega el segundo gran giro. Quizá la guerra de Troya no fue una guerra épica de 10 años, sino una serie de conflictos acumulados, recordados como uno solo, varios asedios, varias traiciones, varias destrucciones, fusionadas en una sola historia para que pudiera ser recordada. Homero no habría inventado Troya, habría simplificado la memoria, y aquí está la contradicción final. No hay pruebas de un caballo de madera, no hay evidencia de un engaño masivo final. No hay restos de un ejército gigantesco acampando durante una década, pero sí hay pruebas de guerra, de destrucción, de miedo, de una ciudad que cayó de forma violenta. Tal vez la pregunta nunca debió ser, ¿Troya fue real o mito? Tal vez la pregunta correcta es, ¿cuánto mito necesita la historia para sobrevivir? Troya cayó. Tal vez varias veces. Sus habitantes murieron o huyeron. Sus enemigos ganaron o perdieron, pero el relato sobrevivió, y eso lo cambió todo, porque mientras las ciudades desaparecen, las historias permanecen. Y a veces, lo único que queda de un hecho real es una leyenda exagerada que alguien decidió no olvidar. Troya no es solo una ciudad. Es un recordatorio de que la historia no siempre se conserva como verdad, sino como significado. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Fue la guerra de Troya un mito inspirado en hechos reales? ¿O una realidad tan compleja que solo pudo sobrevivir convertida en mito? Tal vez nunca lo sepamos del todo, pero mientras sigamos haciéndonos la pregunta, Troya seguirá viva. Y si este misterio removió algo en tu forma de mirar el pasado, entonces estás en el lugar correcto. En Antiguamente, cada historia antigua es una grieta en el tiempo. Y lo más fascinante, siempre está justo detrás.